¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este día, a la charla del día de hoy de la doctora Erika Pani. Buenas tardes, una disculpa, unos minutitos tarde, pero ya estamos aquí listos. A nombre de la Cónsul General Liliana Ferrer y del Consulado General de México en Sacramento, les doy a todos la más cordial bienvenida. Soy Juan Carlos Ruiz, de Asuntos Culturales aquí en el Consulado, y estoy muy contento de darles la bienvenida a esta octava presentación del Coloquio Histórico Binacional, 500 años de resistencia indígena, 1521 toma de Tenochtitlán, que hemos organizado para conmemorar los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el comienzo de la Nueva España. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Erika Pani, con su charla Entre Guerra y Guerra, 20 años clave para la historia de México, 1848-1867. En verdad que este periodo histórico fue realmente crucial para el surgimiento del México moderno y de nuestra identidad como mexicanos pertenecientes a una nación soberana e independiente. Es un tema clave para comprender cómo se llegó a la actual geografía nacional y cómo fue vista la incipiente nación mexicana por los poderes económicos y militares que dominaban la geopolítica del siglo XIX. Erika Pani es doctora en Historia por el Colegio de México y profesora e investigadora en la misma institución. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde el 2002 y también miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 desde el 2010. Desde septiembre del 2013 funge como directora del Centro de Estudios Históricos del Colmex y se interesa en la historia política del siglo XIX en México y Estados Unidos. Ha publicado varias obras, entre ellas Para mexicanizar el Segundo Imperio, El imaginario político de los imperialistas, Para pertenecer a la gran familia mexicana, Procesos de naturalización en el siglo XIX y La historia mínima de Estados Unidos. Su trabajo de investigación ha sido reconocido con múltiples premios, entre los que destacan el premio Edmundo O'Gorman Visiting Scholar de la Universidad de California, el premio James Alexander Robertson de Conference of Latin American History, el premio Hewlett Mexico Policy Scholar de la Universidad de Harvard y el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales por la Academia Mexicana de la Ciencia. Erika es una gran aliada de este Consulado General y quiero agradecerle también porque ha fungido, además de como panelista en varios de nuestros eventos, como moderadora en el panel de apertura de este coloquio. Así es que sin más preámbulos le doy la más cordial bienvenida y le agradezco. Es un placer tener con nosotros a la doctora Erika Pani, a quien en este momento le cedo la palabra. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, a la cónsul Liliana Ferrer, a todo el equipo del consulado con quien hemos podido platicar y programar una serie de charlas sobre la historia de México, ¿no? Un poco la excusa de estos centenarios para pensar estos momentos en nuestra historia, que son estos nudos que son hitos y que nos llevan a construir en una labor, digamos, bastante afarosa, bastante problemática, la comunidad que somos el día de hoy. Y bueno, hoy vengo a platicar con ustedes sobre este periodo que me parece que es un periodo particularmente interesante, ¿no? El que va de 1848 a 1867, que es, creo, un periodo clave para la historia de México, no solo para la historia también de América del Norte, no solo porque es este periodo de crisis y de guerra para las naciones, para las dos repúblicas, ¿no? Para México y Estados Unidos, que viven las dos unas guerras civiles que las llevarán a definir el camino a seguir, ¿no? El fin de la esclavitud en Estados Unidos, una definición política, que es de lo que vamos a hablar hoy en el caso de México, pero también una reorganización
del poder político en lo que se va a convertir en 1867 en la Confederación Canadiense, ¿no? Que conserva su vínculo con el imperio británico, pero establece este gobierno central entre las distintas provincias británicas del norte, ¿no? Entonces creo que es un periodo muy, muy rico que nos dice mucho sobre este espacio, ¿no? Que en este momento adquiere las características que va a tener durante muchos años, yo diría incluso el día de hoy, ¿no? Habíamos ya comentado un periodo de crisis, un periodo de guerra que se inicia con esta guerra mexicano-americana que termina con la derrota de México frente a Estados Unidos. Entonces les voy a compartir una serie de imágenes. A ver, y quiero pensar que ahí ya se ve, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, la guerra entre México y Estados Unidos es un momento, digamos, de enorme crisis para la clase política mexicana, porque, por un lado, a pesar de que hay una movilización importante, el ejército estadounidense logra llegar de manera relativamente eficiente a la Ciudad de México, ¿no? Y esta pesadilla de muchos de ver ondear la bandera de las barras y las estrellas en pleno Zócalo se hace una realidad, ¿no? Y se firma este tratado Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, mediante el cual el país pierde prácticamente la mitad de su territorio, ¿no? Aquí pueden ver ustedes lo que se va a conocer como la cesión mexicana, por decir que, bueno, Texas había ya declarado su independencia en 1836, pero bueno, el Tratado de Guadalupe Hidalgo ratifica, ¿no? La pérdida de este enorme territorio que pasa a formar parte de Estados Unidos, salvo el ajuste que va a significar el Tratado de la Mesilla en 1854, la frontera, bueno, que hace falta trazar, etcétera, etcétera, pero la frontera que compartimos con Estados Unidos hoy se fija en este momento, se convierte de hecho en una de las fronteras más estables y más, digamos, atravesadas para los años 20 del siglo XX del mundo, ¿no? Entonces, está este cambio geopolítico, que es un cambio importantísimo tanto para México como para Estados Unidos, ¿no? Este periodo además es un periodo en el que se redefinen, ponen sobre la mesa una serie de problemas que habían aquejado al país desde la independencia, ¿no? La inestabilidad, ¿no? Tenemos más de 50 cambios en el Ejecutivo de la independencia a mediados de siglo, tenemos una serie de tensiones centro-región que no se pueden resolver con fórmulas constitucionales, la bancarrota de la hacienda pública, la dificultad para constituir al país, ¿no? 4 leyes fundamentales que se promulgan entre 1821 y 1853, y se discuten, ¿no? Se discuten también, ¿no? En 42 se discuten, de hecho, 3 posibilidades constitucionales. Y bueno, hay todos estos problemas, digamos, adquieren un cariz más preocupante después de la derrota. ¿Por qué? Porque para la clase política la derrota frente a Estados Unidos pone de manifiesto que el Estado mexicano es, dirían hoy, un Estado fallido, ¿no?
estos problemas, estas discusiones, estas confrontaciones han impedido que el Estado sea capaz, por un lado, de resistir los levantamientos internos y por otro, de manera más grave, de defender a la nación de ataques externos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver después de la derrota es la polarización de esta clase política, que están todos de acuerdo que hay que hacer algo para reforzar al Estado mexicano, pero no están de acuerdo en cómo hacerlo, ¿no? Y vemos que se forjan dos proyectos enfrentados y eventualmente incompatibles, ¿no? Y es una oposición que, a diferencia de lo que sucede con la primera mitad del siglo XIX, no se puede resolver por medio de la política ordinaria. Y aquí ustedes me dirían que, bueno, los pronunciamientos no son política ordinaria, pero en el México del siglo XIX, de la primera mitad, sí lo eran, ¿sí? Sí son parte de un juego político, si quieren violento, si quieren que no hacía nada por abonar a la estabilidad de las instituciones políticas, pero es una manera de interpelar al poder, de cambiar la situación política que gozaba de una legitimidad generalizada, ¿no? Al mediar el siglo, eventualmente con el establecimiento del gobierno de Santa Anna en 1853 o con la promulgación de la Constitución de 1857, no se puede resolver la confrontación política por medio de los mecanismos que habían funcionado durante la primera mitad, y lo que vamos a ver es una guerra civil terriblemente cruenta, la guerra más cruel que vive nuestro país desde la independencia, y que dura 10 años, ¿no? Es cierto que separamos entre guerra de reforma y guerra de intervención, pero lo cierto es que es una guerra que estalla en 1858, que termina con el triunfo de un bando en diciembre de 60, pero que en realidad el conflicto se vuelve un conflicto soterrado, todavía muy intransigente, y a esta confrontación doméstica se va a superponer una invasión extranjera que va a gozar del apoyo de parte de esta población, digamos, por lo menos de la población movilizada en esta confrontación, ¿no? Y el desenlace de este conflicto, que es, como ustedes saben, el triunfo de las armas republicanas, va a clausurar las posibilidades políticas del otro bando, ¿no? El conservadurismo desaparece del escenario político, digamos, como un contendiente operativo que tiene posibilidades de hacer algo, y bueno, se confirma esta vocación republicana federal de la nación, y lo que vamos a ver es, por primera vez en el siglo XIX, una constitución, la Constitución de 57, ¿no? Y es de llamar la atención, ¿no? Una ley fundamental cuya proclamación había contribuido al estallido de una guerra civil, se va a convertir en un marco jurídico estable, por lo menos hasta 1917, o podría decirse, ¿no?, que más allá, ¿no? Hay que recordar que cuando Carranza propone el proyecto de constitución en diciembre de 16 en Querétaro, lo que está proponiendo es una reforma a la Constitución de 1857, ¿no? Entonces, vemos, ¿no?, la salida de estos 10 años de crisis y de guerra es que se apuntala una opción política que define en muchos sentidos el ser político de México y elimina otras opciones que habían sido vigentes en otro momento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que el desastre de la guerra provoca, como dijo Charles Hale, una crisis de conciencia entre los políticos mexicanos que dicen, ¿no?, algo tenemos que hacer y lo tenemos que hacer urgentemente antes de que el país desaparezca del mapa del nuevo mundo, ¿no? Entonces, vamos a tener, por un lado, un grupo político que se va a llamar a sí mismo conservador, ¿sí?
Este es el momento en que el adjetivo conservador se convierte en una etiqueta política. Y se llama a sí mismo conservador, dice, porque quiere conservar la poca vida que le queda a la nación en contra de ese otro partido, dice el partido destructor, ¿no? Entonces, un grupo de políticos que hasta entonces, de mala gana, a veces rechinando, a veces recurriendo a estos otros medios de actuar políticamente, como son los pronunciamientos, etcétera, etcétera, había estado dispuesto a jugar el juego de la política liberal, empieza a criticar de manera muy corrosiva los principios de esta política, ¿no? Esta política que había establecido las reglas del juego a partir de la independencia, ¿no? Entonces, los principios de soberanía popular, de interés general, las elecciones, dicen los conservadores, sobre todo a través de un periódico que se llama El Universal, dice, no solo son inconvenientes, o sea, no solo es un problema de que los mexicanos no saben jugar el juego democrático, no es solo que las elecciones están mal organizadas, no es solo de que se cometa fraude, sino que son principios irracionales, ¿no? Y lo que arguyen los conservadores es que el gobierno es la imposición de un orden y la imposición de una ley. Y entonces esto implica necesariamente un sacrificio, ¿no? Va a haber, todo mundo sacrifica parte de su libertad para asegurar cierto orden que permita la defensa de los derechos de cada uno. Y sí, bueno, cuando hay unas leyes, pues unos van a ganar y otros van a perder. Eso de que existe un interés general, dicen, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que asegurar que estos sacrificios, que a veces unos ganen y otros pierdan, sea lo más equilibrado posible. Y para eso, proponen un gobierno de partidos, lo cual, digamos, es bastante interesante. Por un lado, hay esta crítica, como les decía, muy corrosiva a los principios modernos, a los principios de la política moderna, y por otro hay esta propuesta de un gobierno de un gobierno en el que, como decían ellos, en los principios de la conservación, en los principios de la revolución o del progreso, tienen una alternancia en el gobierno. Entonces, a fin de cuentas, una solución bastante moderna. Que es la que proponen los conservadores. Proponen también, de manera, yo diría, más bien discreta, sobre todo si lo comparamos con lo que va a venir después, que se proteja la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque, dicen, el catolicismo es el único lazo que une a los mexicanos, ¿no? Tenemos los estados que cada quien quiere hacer lo que se le da la gana, las facciones que cada quien dice que ellos representan la voz del pueblo y que quieren imponer y que quieren poner su voluntad. Lo único que nos mantiene juntos es que todos somos católicos, ¿no? Sobre todo frente al peligro de un mayor avance de esa potencia que es Estados Unidos, que además se caracteriza por su naturaleza, bueno, porque es una nación protestante, ¿no? Entonces, para los liberales, este grupo va a ser un grupo que quiere llevar al país hacia atrás. De hecho, es un grupo que quiere devolver al país a la situación colonial, y por eso les dicen los cangrejos, ¿no? Este mote que va a ser una etiqueta peyorativa para denostar a este grupo político, ¿no? El otro grupo, ¿no? Como les decía, hay esta polarización. Entonces está por un lado los conservadores, por otro lado
los liberales, ¿no? Y los liberales son este grupo que se rejuvenece al mediar el siglo, llegan sobre todo al escenario nacional, estos jóvenes políticos, luego los van a describir, ¿no? Cuando son los diputados del constituyente de 1856, nuestros jóvenes de pelo largo, de corbata roja, y ellos están convencidos de que la nación se ahoga, y si la nación se ahoga es porque no puede con el lastre del legado colonial, ¿no? No es que los principios que tiene son malos principios para estructurar la política, sino que estos principios no pueden ser eficientes porque la sociedad está manchada, tiene que vivir bajo este yugo de lo que le dejó el pasado colonial. ¿Cuáles son estas taras? Los fueros, ¿no? La idea el principio de que algunos grupos dentro de la sociedad deben de tener su propio derecho, sus propios jueces, ¿no? De manera destacada los clérigos y los militares, que los impuestos son impuestos antiguos, que favorecen, que fracturan el mercado nacional, que fracturan el espacio, las famosas alcabalas, y que hay que modernizar, que no tienen que ser los bienes los sujetos a los impuestos, sino las personas y lo que ganan, y estas formas poco productivas de trabajar la tierra, ¿no? En un país que es muy, ¿no? O sea, abrumadoramente agrícola, dice la propiedad colectiva, ¿no? La propiedad, como dicen ellos, de manos muertas, corporativa, es una propiedad que porque no pertenece a nadie, entonces no se le invierte, entonces no entra al mercado. Tenemos estos bienes, como dicen ellos, de manos muertas, que languidecen, ¿no? Que no producen lo que deberían de producir, que no se intercambian y crean valor, ¿no? Y cuando están hablando de bienes corporativos, de bienes de manos muertas, están hablando de los bienes de la iglesia, ¿no? De estos bienes que distintos conventos han, bienes también, digamos, de ciertas parroquias, etcétera, que sirven para el culto, para la manutención de ciertas actividades que lleva a cabo la iglesia, pero también se refieren a los bienes de comunidad, ¿no? A los bienes que pertenecen a las comunidades campesinas, en mucho caso a las comunidades indígenas, ¿no? Aparejado a estas formas de tenencia de la tierra que consideran son poco productivas, están una serie de costumbres que también consideran son dispendiosas, ¿no? Las procesiones, las fiestas, el echar cohetes, el tener mayordomías, etcétera, etcétera, que impiden, ¿no? Dirían los marxistas, la acumulación de capital dentro de las clases populares, ¿no? Entonces, ven a la iglesia un poco como esta institución que concentra muchos de los defectos de este legado colonial. No es una institución que, a pesar de haberse debilitado con la guerra de independencia y luego a partir de la independencia, sigue teniendo una presencia territorial importante, mientras que el Estado nacional realmente no la tiene, y que, bueno, además monopoliza la educación, monopoliza el crédito, ¿no? Hay que recordar que México es un país que no tiene bancos. El primer banco va a abrir sus puertas en 1864 y monopoliza la propiedad raíz, ¿no? Y esto, ¿no? Crea esta sociedad para los liberales, ¿no? Donde la iglesia domina de manera injustificada y crea, digamos, una serie de costumbres que no son las que amerita un pueblo moderno, y bueno, que económicamente también
impide una multiplicación de la riqueza y una economía más dinámica y más moderna, ¿no? Y lo que proponen estos liberales es un Estado más fuerte que pueda asegurar, por un lado, la igualdad ante la ley y un poco disciplinar a esta sociedad, construir, digamos, una sociedad más igualitaria y más moderna, en donde la religión sea un asunto privado, que esté, ¿no?, dentro de los templos y dentro de las conciencias de los individuos. Bueno, 1852 tenemos el gobierno de Mariano Arista, que es interesante. Mariano Arista es el primer presidente que se elige después de Guadalupe Victoria, que es electo con digamos, mayoría clara, que no se discute, etcétera, etcétera. De ahí tenemos que esperar 1850 para tener una elección ordinaria que sea la que da como resultado un cambio en la presidencia. Y sin embargo, ¿no?, a pesar de gozar de esta legitimidad democrática, el gobierno de Mariano Arista es un gobierno que hace agua por todos lados y que provoca, digamos, un levantamiento, el plan del hospicio en 1852, y en este momento, digamos, de incertidumbre, tanto liberales como conservadores van a llamar a esta figura, digamos, tan controvertida de nuestra historia, que es el general Santana, ¿no?, que aparentemente es el que tiene los pelos de la burra en la mano, independientemente del color político del gobierno que encabeza. Es esta idea del hombre imprescindible y que hay que llamarlo a gobernar a los mexicanos. Santana se va a inclinar por los conservadores y en 1853 se establece el último gobierno que va a presidir, lo cual también, ¿no?, es el último de 6. Nos habla de que este periodo es un periodo de cambios importantes, ¿no? A partir de entonces, ¿no?, a partir de la caída de Santana, Santana no va a volver a ser una opción política viable. Los conservadores, y yo creo que esto es una cosa que le pareció muy buena idea a Santana, proponen que se concentre el poder en el presidente. Son unos conservadores más radicalizados, yo diría más amargados de lo que habían sido en 1848. 50, ya para este momento dicen no solo no queremos soberanía del pueblo, sino no queremos elecciones, no queremos cuerpos representativos, porque eso es terriblemente desestabilizador. No queremos federalismo porque los estados hacen lo que se les da la gana y estos estados fuertes se traducen en un gobierno nacional completamente débil y desahuciado. Queremos una dictadura, ¿no? Entonces, aquí hay una defensa abierta de la dictadura, fincada en un rechazo a la política, dicen ellos, temporal, para construir los instrumentos mediante los cuales el Estado va a poder gobernar en todo el territorio, ¿no? Entonces, es un momento, digamos, interesante en cuanto a la política, porque por un lado es un gobierno autoritario, dictatorial, sin representación. Hay gobiernos municipales que van a ser electos, pero además se reduce el número de ayuntamientos porque les parece que hay demasiados. Igual, ¿no? Hay esta dispersión de la autoridad política, pero también es un momento en que se hace un esfuerzo importante para, como decían ellos, racionalizar el dominio político, racionalizar el gobierno y la ley, ¿no? Es un periodo en el que se redactan códigos, se promulga una ley de lo contencioso
administrativo y se pretende, ¿no?, esta aplicación estricta de la ley, este gobierno lo suficientemente fuerte para poder hacerlo, pero que se guía con unas leyes para que no sea arbitrario. Bueno, este proyecto de racionalización del gobierno es un fracaso. Por un lado, hay una contradicción entre la racionalización de la acción del gobierno y el nada razonable presidente que se pone su Alteza Serenísima, que se involucra en una conspiración para establecer una monarquía con un príncipe español en México, y bueno, un gobierno que en este afán por establecer el orden se convierte en un gobierno muy rápidamente, un gobierno represor, ¿no? Y vamos a ver una serie de levantamientos en el país en contra de este gobierno que en los que van a terminar participando incluso quienes habían sido colaboradores de Santana. Quizás el más notable es Antonio Aro Tamariz, este conservador poblano que había sido su secretario de Hacienda, ¿no? Entonces, lo que vemos en 1855 es la articulación de los opositores al gobierno de Santana en torno al plan de Ayutla, que es un pronunciamiento como eran la gran mayoría, ¿no? Que es lo que hacen, convocan a la nación a levantarse en contra de un gobierno que viola, digamos, el pacto esencial de los mexicanos para formar gobierno. Entonces llama a que se destituya al gobierno en turno y que se llame a redactar una nueva constitución. Pero, y aquí otra vez tenemos un cambio importante, este pronunciamiento, como les digo, que es el típico pronunciamiento, se triunfa y se presenta a sí mismo como la revolución de Ayutla. O sea, esto no fue, dicen sus artífices, un pronunciamiento, digámosle, común y corriente, es una revolución, es un llamado del pueblo para que se hagan cambios de raíz. Entonces llegan al gobierno, como les decía, estos liberales jóvenes, y que a pesar de que pensamos en este primer gobierno de Ayutla como un gobierno moderado, el presidente es Ignacio Comonfort, que no se identifica con los radicales y que sin embargo va a emprender una serie de reformas importantes, entre las cuales destacan estas tres leyes, ¿no? La Ley Juárez de final de 1855, noviembre de 1855, que pretende asegurar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, sobre todo en el campo del derecho civil. O sea, si hay un pleito entre ciudadanos, entonces este pleito debe de dirimirse ante un juez de lo civil y no debe de entrar, digamos, no debe de intrometerse un miembro del gremio, ya sea de los clérigos, ya sea de los militares, y sesgar, digamos, la administración de justicia. La otra es la Ley Lerdo, que es una ley de junio de 1856, así llamada, pues lleva el nombre del secretario de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, que declara, digamos, ilegal la propiedad corporativa, esta famosa propiedad de manos muertas, y ordena la privatización de los bienes del clero y de los bienes de las comunidades y los ayuntamientos. Y finalmente está esta ley Iglesias, que es una ley de 1857, así llamada por José María Iglesias, que es el secretario de Justicia, que lo que ordena es que establece, digamos, un arancel, que es lo que debe de cobrar la iglesia para administrar los sacramentos, ¿no? Entonces, en esta idea de que la iglesia cobra
unas tarifas totalmente injustas, que explotan a los pobres, etcétera. Entonces es el gobierno el que le va a decir a la, el que le va a decir a la iglesia cuánto debe de cobrar. Perdón, se me pasó este es un poco una caricatura de la época de lo que era el gobierno, el último gobierno de Santana, ¿no? Entonces ahí tenemos a Santana con su trono, con una serie de lacayos, ¿no? Pero esta idea de caos absoluto, ¿no? Están los malos espíritus rondando a la nación, ¿no? Entonces el gobierno de Ayutla es un gobierno que establece, digamos, unos principios novedosos para la administración de justicia, para la economía y para la vida religiosa del país, y mientras, ¿no?, tenemos a un constituyente que esté elaborando una nueva constitución para el país, ¿no? Entonces la Constitución 57, ¿no?, otra vez dice, bueno, es que era moderada porque aparte no puso fin no estableció la tolerancia religiosa, etcétera. Si bien eso es cierto, ¿no?, hizo muchas cosas que sí son cambios importantes. Por un lado, no establece la exclusividad religiosa, pero no menciona la religión como un atributo del Estado o de la nación. Entonces, con este silencio ya está dejando a un lado la idea de que la República Mexicana o es católica o no es. Tiene una larga declaración de los derechos del hombre, que no es tanto que esto sea una novedad. Desde 1836 se incluyen los derechos del hombre en las constituciones mexicanas, pero, y bueno, y antes en las constituciones estatales, pero en las constituciones nacionales mexicanas, pero la Constitución establece un mecanismo para que estos derechos estén garantizados, ¿no?, que va a ser el famoso juicio de amparo. Restablece el federalismo, establece el sufragio prácticamente universal masculino. Las constituciones mexicanas habían incluido una serie de restricciones para quienes no eran autónomos, entonces, ¿no?, los miembros de las órdenes regulares, los sirvientes, como se decía, de escaleras arriba, en contra de, ¿no?, los borrachos, los tabúres, los que envenenaban los pozos, los piratas, etcétera, etcétera. Y aquí y los que no supieran leer y escribir, aunque esta era una restricción que se posponía en el tiempo. Y aquí en esta discusión se dice, bueno, deben de poder votar todos los ciudadanos. Si no saben leer y escribir, no es culpa de ellos, es culpa del gobierno. Y entonces puede votar todo hombre mayor de 21, de 18 si es casado, siempre y cuando tenga un modo honesto de vivir, ¿no? Entonces, conceptualmente, las elecciones en México desde la independencia, con ciertos, digamos, intermedios en donde hay mayor restricción, con la Constitución de 1836, por ejemplo, pero este sufragio que siempre que había sido ya abierto, ya digamos incluso conceptualmente se está pensando en el sufragio como un derecho y no como un privilegio. La Constitución también elimina el Senado, ¿no?, con esta idea de que el Senado es esta especie de nido de aristócratas, de abusivos. Entonces la nación es una y la nación tiene que representarse en una asamblea nacional. Y bueno, una constitución que limita de manera relativamente importante las facultades del presidente, ¿no? Hay que pensar que están en la estela de una dictadura y que el presidente es visto como este ente siempre sospechoso de tender a la concentración de la autoridad, ¿no? Entonces, la Constitución 57 es vista, es una constitución que quienes
son radicales hubieran querido que fuera más lejos, que quienes son más moderados hubieran querido que no fuera tan radical, pero que en general es reconocida como una constitución ¿no? que está estableciendo un nuevo orden. Este es un grabado ya del taller de gráfica popular, además coloreado, pero creo que da una buena idea de que esta es una constitución distinta a las constituciones anteriores, que si las constituciones anteriores se ocupaban sobre todo de la relación centro-regiones, esta ya es una constitución que se preocupa sobre todo de los ciudadanos, de la igualdad, de su acceso a la propiedad y de sus libertades. A pesar de que la Constitución no establece la libertad de cultos se discute, es un artículo muy interesante que está redactado un poco como el de la Constitución estadounidense, no en negativo. El Congreso no establecerá leyes prohibiendo ciertos puntos, etcétera, etcétera. Es un artículo que es desechado y sin embargo la Iglesia se opone a este nuevo orden. ¿Por qué? Porque la Constitución garantiza la libertad de enseñanza, lo cual permitiría que se enseñaran cosas de las cuales ¿no? la Iglesia considera que son inmorales, considera que son disolventes, etcétera, etcétera. Y bueno, hay una intervención en la vida ¿no? de la institución eclesiástica porque se la priva de sus fueros, o sea, se dice que para causas civiles los tribunales eclesiásticos ya no van a funcionar. Hay que recordar además que los tribunales eclesiásticos no solo dirimen casos en los que están involucrados clérigos, sino que administran una bola de cosas, ¿no? En cuanto a herencias, en cuanto a adjudicación de propiedades, etcétera, etcétera. O sea, la Iglesia sí ocupa un lugar muy importante como autoridad pública en México de la primera mitad del siglo XIX, y bueno, que se le está privando de su propiedad. La desamortización ordena, digamos, que la Iglesia, las comunidades y los ayuntamientos van a seguir recibiendo la renta, ¿no? Y que esa renta va a pagar eventualmente el bien. Pero el argumento de los obispos es que la Iglesia no puede, la Iglesia es una institución que funda, ¿no? El mismísimo Hijo de Dios, con lo cual ya cualquier otro argumento puede llegar a ser poco eficaz, y que la instituye con una serie de derechos, que son la administración de justicia, la facultad de tener propiedades, la facultad de definir asuntos de disciplina eclesiástica, tanto religiosa, tanto interior como exterior, y que un gobierno no tiene el derecho de privar a la Iglesia de estos derechos que le han sido otorgados en momento de su fundación por Dios, y que si el gobierno mexicano quiere hacer todas estas cosas, eliminar los fueros, desamortizar los bienes, etcétera, pues lo tiene que negociar con el Papa, y el Papa, que es el representante ¿no? de Cristo, perdón, el vicario de Cristo en la tierra, puede permitir o no estas medidas, pero no puede ser una decisión unilateral del Estado. Entonces, ahí ya hay una tensión importante. Para muchos católicos laicos, la Constitución es una Constitución peligrosa. Por un lado, ¿no? Ahí para los conservadores es una Constitución que restablece el federalismo, con lo cual va a ser un caos. Es una Constitución que constituye un gobierno débil y entonces va a ser un caos. Es una Constitución que no apuntala ese único lazo que es el que une a los mexicanos, que es el catolicismo, y entonces va a ser un desastre. Pero lo que es quizás más preocupante para estos católicos militantes es esta tensión con la Iglesia.
Va a haber este primer momento de incertidumbre, va a haber una serie de esfuerzos por dirimir las diferencias con la iglesia. Manuel Paino, que es el secretario de Hacienda, va a tratar de negociar con el arzobispo de México, que es Lázaro de la Garza Ballesteros, a ver si se puede llegar a un arreglo con el asunto de los bienes. Se envía a Ezequiel Montes al Vaticano, pero no va a haber resultados positivos y el presidente Comonfort decide exigir que, como dicta la tradición constitucional, la Constitución se jure, o sea, que los empleados públicos, ya sean electos o funcionarios civiles y militares, juren que van a respetar y aplicar la Constitución. Entonces, ahí, digamos, hay una ruptura importante porque la respuesta de los obispos es: ustedes no le pueden pedir a los fieles que, con Dios como testigo, acepten respetar y aplicar unas leyes que, si no en su totalidad, sí tienen una serie de elementos que van en contra de la iglesia y de la religión, ¿no? Y quien jure la Constitución, dicen los obispos, es reo de un pecado muy enorme y puede ser, ¿no? Y va a ser excomulgado. Entonces, en este momento, en un país de católicos, en una república que se ha pensado en muchos sentidos como una república católica, se vuelve imposible ser buen ciudadano y buen católico. Entonces, es una situación, digamos, ahí sí creo que se amarra un nudo que va a ser imposible desenredar, que va a tener que cortarse y va a tener que cortarse en muchos sentidos al calor de la, perdón, de la guerra. Bueno, entonces, para una parte de la clase política y de la sociedad mexicana, esta Constitución va a llevar al país a la perdición y al despeñadero, ¿no? Es una Constitución, va a decir el obispo de Puebla, que va a ser después el arzobispo de México, Monseñor Pelagio Labastida y Dávalos. Dice que es una constitución impía, atea y por consecuencia injusta e inmoral, que nos separa, ¿no?, de la ley de Dios, de la ley eterna, y bueno, no puede venir nada bueno de esto. Para el presidente Comonfort, que además ha estado lidiando con una serie de levantamientos armados, etcétera, esta es una situación insostenible, ¿no? Es una constitución que crea un conflicto muy, muy profundo, no solo entre el Estado y la Iglesia, sino dentro de la sociedad, y no le da al presidente los instrumentos para imponer algún tipo de orden. Y lo que decide Comonfort es aliarse con el batallón que está en la Ciudad de México, que es presidido y capitaneado por un general conservador, Félix Zuluaga. Deciden dar un golpe en contra de la Constitución, ¿no? Entonces, derogan la Constitución, mandan a los congresistas a su casa y dicen, bueno, vamos a hacer otra Constitución, una nueva Constitución que sí refleje la naturaleza del pueblo mexicano, que a fin de cuentas lo que están diciendo es, ¿no?, la naturaleza católica del pueblo mexicano. La postura de Comonfort es considerada como demasiado tibia por sus aliados conservadores, y menos de un mes después, en enero de 1858, dan un golpe en contra de Comonfort, y ahí sí el gobierno de Félix Zuluaga va a echar para atrás todas estas leyes reformistas que venían aparejadas al gobierno
al gobierno de Ayutla. Y ahí sí vamos a ver al país, ¿no? Que había estado efervescente, donde había, digamos, toda una serie de conflictos. El país se divide en dos, ¿no? Quienes van a defender a la Constitución y quienes se oponen a que esta Constitución sea restablecida. Al frente de los constitucionalistas se va a poner el presidente de la Suprema Corte, que es constitucionalmente quien debe suplir al presidente si falta, como Ford sale de México, y bueno, queda como presidente Benito Juárez. Benito Juárez se va con su gabinete a Veracruz, y aquí vemos casi al país dividirse en dos casi físicamente, ¿no? Tenemos un centro dominado por los conservadores y una periferia liberal que, digamos, en su defensa de la Constitución se somete a este gobierno de Benito Juárez en Veracruz. Es importante que esté en Veracruz, ¿no? Veracruz es el principal puerto, la principal aduana y los recursos del comercio que entra por este puerto son el ingreso más importante de los gobiernos mexicanos prácticamente durante todo el siglo XIX, ¿no? Es una guerra, como les decía, tremendamente sangrienta, tremendamente intransigente, y es una guerra que tarda mucho en definirse militarmente, ¿no? Están en esta especie de empate técnico. Por un lado, no logran, el gobierno conservador no logra tomar Veracruz y derrotar a los liberales, pero tampoco los liberales logran avanzar sobre aquellas ciudades que son conservadoras. Hay, ¿no?, ciudades que cambian de manos. Guadalajara, por ejemplo, este es un cuadro que describe uno de los sitios perdón, de Guadalajara. Para romper este impasse, ambos gobiernos van a buscar el apoyo extranjero, los conservadores, el de España, los liberales, el de Estados Unidos, van a terminar firmando estos dos tratados que son igualmente leoninos, los liberales el Maclean Ocampo, los conservadores el Mon Almonte, y sin que esto, digamos, destrabe la situación. En junio de 1859 vamos a ver al gobierno liberal radicalizar su postura, ¿no? Con las llamadas leyes de reforma que establecen ya la independencia entre Iglesia y Estado, ¿no? Entonces, sí hay un primer esfuerzo por disciplinar a la Iglesia. Creo que el hecho de que todos los involucrados aquí son católicos que tienen ideas bastante arraigadas de lo que debe ser el catolicismo y lo que debe ser la Iglesia, y eso hizo que el conflicto fuera más difícil de resolver y más intransigente. Aquí la decisión del gobierno liberal constitucionalista en Veracruz es lo que hay que hacer es separar Iglesia y Estado, ¿no? El Estado se va a hacer cargo del matrimonio, se va a hacer cargo del registro civil, se va a hacer cargo de los cementerios, se va a hacer cargo de la beneficencia pública. Entonces es este Estado que asume una serie de funciones como propias que antes había administrado un poco a la limón con la Iglesia. Y bueno, finalmente, en diciembre de 1861, los ejércitos liberales avanzan, ¿no? Ya habían avanzado, digamos, sobre el centro. En diciembre, el joven presidente conservador, que era además el comandante de los ejércitos, Miguel Miramón, llamado el joven Macabeo, va a ser derrotado en Calpulalpan, y el gobierno liberal regresa ya con Juárez al frente, regresa a establecerse en la Ciudad de México, ¿no?
Sin embargo, el conflicto sigue vivo. Los grupos conservadores, hay unos jefes conservadores que salen al exilio, pero muchos se quedan y esta guerra se convierte en una guerra de guerrillas y los conservadores van a tener esta especie de segunda oportunidad, segundo aire, porque por la situación, digamos, muy excepcional que se da en el escenario internacional, ¿no? Con el estallido de la guerra civil en Estados Unidos. Es un Estados Unidos incapaz de ocuparse de los asuntos continentales, de los asuntos americanos. Los conservadores logran convencer a Napoleón III, el emperador de los franceses, que siempre había tenido, ¿no?, en la parte de atrás de su cabeza esta idea de restablecer la presencia francesa en el continente americano, que tiene interés en este proyecto de un canal transísmico, pero están pensando en Nicaragua, pero pues quizás México podría ser también una buena opción. Entonces convencen a Napoleón III de apoyar el establecimiento de un régimen en contra de lo que ellos llaman la demagogia, de esta constitución que, como les comentaba, ellos estaban convencidos iba a llevar al país a la perdición. Y bueno, se juegan esta última carta aliándose con Napoleón III para establecer un régimen monárquico en México, ¿no? El famoso imperio, segundo imperio de Maximiliano y Carlota. Y bueno, como ustedes saben, este es un proyecto que fracasa, es un proyecto que tiene el atractivo de prometer la paz, otra vez la racionalidad administrativa, en la pacificación de la política, y bueno, que no logra ni siquiera, ¿no?, pacificar al país. Y bueno, lo que vemos en 1867 es el triunfo de las armas republicanas, la muerte de Maximiliano, y con esto la identificación de la República y de la Constitución de 1857 con la defensa de la patria, ¿no? Y con esto este sí es, digamos, un golpe de muerte en contra de un modelo político que había tenido una vigencia importante, que es el de la República Católica, ¿no? Entonces, este se vuelve inoperante y la Constitución de 57, como habíamos comentado ya, se convierte en este marco jurídico estable, pero su peso como símbolo, ¿no?, el hecho de que es la bandera de la lucha de la República en contra de la monarquía, de la lucha de la nación en contra del invasor francés, hace que sea un documento difícil de reformar, difícil de discutir de manera, digamos, objetiva, ¿no? Y es una constitución que lo sabía Comonfort y lo va a, ¿no?, y se van a enterar Juárez, Lerdo y eventualmente Porfirio Díaz, que es una constitución que es un torpe instrumento de gobierno. Pero es cierto que en este momento, digamos, se pone a la nación sobre una vía de instituciones políticas particulares que ya gozan, digamos, de una legitimidad y de un consenso que no habían tenido ninguna de las fórmulas constitucionales y arreglos políticos que se habían establecido antes. Entonces, bueno, yo lo dejaría ahí y bueno, encantada de contestar a las preguntas si es que hay. Gracias, doctora, por esta interesante charla. La verdad es que sí es un periodo bastante complicado, ¿no? En estos 20 años ocurren tantas cosas que uno debe maravillarse que todavía tenemos país el día de hoy, porque entre guerras internas, constituciones mochas o mediocres que no quedaba nadie feliz con ellas, pugnas de la iglesia
invasiones francesas, norteamericanas, pues francamente es realmente de admirarse que tenemos todavía una patria como la que tenemos, ¿no? Sí, fue un periodo de muchísima violencia y le agradezco muchísimo por llevarnos así un poco a vuelo de pájaro y explicarnos estos 20 años tan intensos. Em, Quisiera ver si es posible, en lo que recopilo algunos de los comentarios del público, que nos hablara un poquito más, porque a mí me interesa mucho entender dentro de estos bandos de los conservadores y los liberales, sobre todo en el lado de los liberales, pues tenemos eh, personas ejemplares, o por lo menos han sido ínfimas o infames y han sido famosas al mismo tiempo, como lo es, por ejemplo, el expresidente Benito Juárez, ¿no? Ahora se retoma esa figura por parte del presidente Obrador y en algunos momentos no tan lejanos de nuestra historia política fue como que oculto, ¿no? Inclusive yo cuando estaba en la primaria, había quien decía, ay, este Beno Juárez que le hizo a la iglesia, no sé qué. Entonces depende de la historia a la que uno le haya tocado vivir o aprender en la escuela, es cómo se ven reflejados estos personajes, ¿no? Como es un poco como la caricatura que nos mostraba de los cangrejos esos, que no sabía yo bien si son cangrejos, insectos o qué, y el conservador con su látigo, me pareció muy curioso. Pero si pudiera hablarnos un poquito más de las personalidades de los liberales, sobre todo del periodo juarista, ¿no? Que fueron quienes hicieron las leyes de reforma que tanto transformaron al país, y cómo fue eso eh, impactando la relación con la iglesia, porque si lo vemos más adelante, a pesar del rompimiento que se dio en ese momento o de las fricciones, todavía más adelante tuvimos una guerra cristera justamente por cuestiones asociadas a la creencia, a la iglesia y a quien defiende esos principios, ¿no? Entonces, a pesar de que estamos hablando del siglo XIX, todavía continuó, se perpetuó unos años más todavía ese conflicto entre el gobierno y la iglesia, ¿no? Entonces, si pudiera hablarnos un poquito nada más de estas personalidades liberales que tenemos aquí. A mí me viene a la cabeza el general Riva Palacio, por ejemplo, que de alguna forma, además de todo lo que hizo, escribió esa parodia de Mamá Carlota, ¿no? Allá va botando como pelota y demás. Entonces, es que hay gente muy interesante, muy interesante. Entonces, ¿qué nos puede decir de ellos, por favor? Bueno, esta generación del medio siglo es una generación fascinante. Luis González decía, es una generación de hombres que parecían gigantes. Y bueno, uno siempre anda un poco enamorada de los personajes que trabaja, pero ahí yo creo que sí, digamos, tienen razón. Es un elenco de personajes que tenían además una capacidad de imaginar futuros distintos, que a pesar de lo complicado de la situación, estaban dispuestos a entrarle, ¿no? A mí me impresiona pues, el caso de Lucas Alamán, porque ahorita me tocó reseñar una biografía que se muere antes, porque se muere en 53, pero le va mal, pésimo, fracasa. Y sin embargo, ahí están tratando de cosas que podemos no estar de acuerdo, ¿no? De cambiar las leyes para que las elecciones sean de manera distinta, de a ver qué hacemos para conseguir el apoyo de los españoles. Y a pesar de, digamos, de lo negro que está el panorama, de entrarle al experimento político para tratar de salir adelante. Y en ese sentido, creo que incluso el experimento monárquico es interesante, ¿no? Hubo una serie de personajes, había todos estos conservadores que además, o sea, esta era la última carta que se jugaban, que estaban apanicados con este asunto del Estado laico, la idea del Estado laico, ¿no? Un Estado que se desarraiga de la ley eterna, de la ley natural. Entonces eso va a terminar muy mal.
pero tienes a un grupo de liberales, ¿no? Tienes un grupo de liberales en donde está Pedro Escudero, en donde está José Fernando Ramírez, Teodosio Lares, que es un conservador, pero que tiene un abogado con una mente sistemática interesantísima, que dicen, a ver, sí está fatal tener a los franceses aquí, es un desastre, Maximiliano no creen que me hace tan feliz, pero lo que necesitamos es que este país tenga instituciones, que tenga ley. Entonces esto va a congelar la disputa política, vamos a dejar de entrematarnos y vamos a poder construir los instrumentos del gobierno, vamos a hacer una nueva división territorial, vamos a tener un código civil. Entonces, ese tipo yo diría que para mí lo que hace más entrañables a estos personajes es esta disposición a pesar de que las cosas se ven pésimo, están dispuestos a echar a andar estos experimentos políticos, ya sea la Constitución, ya sea el imperio. Es una época que domina Juárez, ¿no? La figura de Juárez, por un lado, porque yo creo que es sin duda el político más hábil de la época, pero también porque se desarrolla, una vez que Juárez muere, un culto a Juárez, ¿no? Que legitima al gobierno de fin de siglo, ¿no? A pesar de que el general Díaz se levanta en contra de lo que él considera es la perpetuación de este grupo de Paso del Norte en el poder, pero Juárez es un personaje fascinante. Es cierto que las imágenes que tenemos de él dependen mucho menos de su biografía y de sus acciones que de dónde lo estamos mirando, ¿no? A mí decían, Monsiváis decía, es que las señoras decentes decían, cuando iban al baño, decían, voy a ver a Juárez, y era como muy despectivo. Yo dije, bueno, yo viví rodeada de señoras indecentes porque yo nunca oí esa expresión. Y es, sin embargo, este Juárez republicano, este Juárez aferrado a la ley. Entonces, yo ahí les recomiendo el libro de Rebeca Villalobos, que explica un poco la invención de este Juárez, que representa lo que el gobierno en turno quiere un poco que sea su emblema, ¿no? Entonces es el líder del tercer mundo, entonces, pero hay todo este elenco maravilloso de hombres. Hablaste de Riva Palacio, ¿no? Riva Palacio con la espada y con la pluma va a combatir a los conservadores y a los franceses. Entonces tienen periódico fabuloso que se llama La Orquesta. Esther Acevedo tiene un libro que si no conocen, por favor, véanlo, porque lo fino del sentido del humor, las caricaturas son una cosa verdaderamente maravillosa y nos hablan mucho de cómo están mirando estos hombres y cómo están construyendo en muchos sentidos a un enemigo. Entonces yo creo que sí, ojalá pudiéramos ver a ese otro elenco de hombres que rodearon a Juárez y también los que estuvieron en el otro bando. El asunto de la iglesia y el Estado es, a ver, yo creo que parte del problema de la reforma, o sea, como les digo, este nudo que se amarra y que no se puede desamarrar, que va a tener que cortarse durante la guerra, con estas leyes de reforma que son leyes punitivas, o sea, tampoco nos hagamos bolas, porque ahora parece muy decente. Y yo creo que para la iglesia fue una bendición para utilizar el léxico eclesiástico. Pero la idea era, no, o sea, no podemos seguir administrando juntos la vida pública. Entonces hay que separarla. Y sin embargo, que yo creo que fue más sano, los obispos van a terminar insistiendo en la independencia. Y cuando, por ejemplo, no los quieren expulsar a jesuitas extranjeros, ellos dicen, no, ¿cómo? Estos tienen, ¿no?, derechos como individuos que se amparen y a veces ganan. Yo creo, a ver, hay una
que se conoce como la Primera Guerra Cristera, que yo creo que es una mala manera de nombrarla, que es la Guerra de los Religioneros en Michoacán en 1873, que es una reacción a que se integren las leyes de reforma a la Constitución, porque se exige que se proteste. Es una de las cosas que hacen las leyes de reforma, es decir, ya no vamos a pedir que nadie jure. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de religión. Y sin embargo, en 73 hay otra vez este intento de que la conciencia tenga que ver con lo político. Y en Michoacán hay este levantamiento de estos, trabajo de Ulises Íñiguez, pero que realmente creo que nos falta entender mejor. El problema, creo, es que este principio liberal de independencia nunca se logra cumplir por completo. O sea, siempre se declara la independencia, pero el Estado sí disciplina a la iglesia. Y bueno, y por otra parte tienes en distintos momentos católicos que consideran que uno no puede dejar el catolicismo en la puerta, ¿no? De puertas adentro, sino que tú en el espacio público tienes que ser católico, no hay de otra. Entonces, no, restablecer el reino de Cristo, ¿verdad? Y que cuando se juntan estos dos impulsos es cuando tenemos esta violencia, no como la guerra cristera, ¿no? Un Estado que dice que se va a reglamentar las profesiones y el ser clérigo es una profesión, y una iglesia que dice, no, a ver, yo tengo una serie de prerrogativas, no me puedes decir qué hacer. No, y es un asunto de principio, no tanto de los casos individuales, ¿no? De la expulsión de algún clérigo, de exigir que los clérigos estén casados, como sucede en Tabasco, etc., sino que es un asunto de principio, y se juntan dos absolutos, ¿no? Entonces, el caso de Díaz, después de la guerra de los religioneros, fue la conciliación, pero en realidad Díaz tiene las leyes de reforma en la mano. ¿Y eso de qué sirve? Que tú tienes en Porfiriato periódicos católicos muy contestatarios a quienes les jalan las orejas los obispos. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo, ¿no? Una relación pacífica que ha permitido que la iglesia, digamos, se revitalice de manera importante. Muy interesante, gracias. Sí, así es también, bueno, y que hablar otras figuras también interesantísimas, como por ejemplo el general Ignacio Zaragoza, el mismo Ignacio Zaragoza, también una persona, un líder carismático entre sus soldados. Y en ese sentido también es una anécdota que a mí me parece curiosa, interesante, y podríamos discutir qué tan fidedigno es el libro históricamente hablando, pero por lo pronto la narrativa y la escritura es muy interesante del libro es un tríptico de Paco Ignacio Taibo II que se llama Patria, pero habla también, proporciona algunos elementos interesantes sobre Benito Juárez. Por ejemplo, habla que cuando estaba en el Paso del Norte, lo invitaron a bailar un grupo de damas, ¿no? Y que se negó, que les dijo que no podía ir. Y entonces les dijo, pero ¿cómo no? Si le gusta bailar. Y lo que pasa es que le dijo, es que el presidente tiene hoyos en las botas. Porque claro, como andaba por todos lados, pues al parecer existe esta anécdota que declara ahí Paco Ignacio, que le compraron unas botas nuevas, las señoras, para que fuera a bailar y que bailó toda la noche y que al parecer bailó polcas y bailó paso doble y bailó de todo. Entonces, este Juárez así como verdoso, todo enojón que vemos siempre en las pinturas, pues no está retratado de esa forma en el imaginario de ese baile, ¿no? Entonces, es interesante el rascar un poco la humanidad de esos personajes de la época. Sí, es que, bueno, y pobre Juárez, porque aparte Juárez no, siempre es la cabeza, ya de perdiz el bus, ¿no? El bus, no, Sí, sí. no. Entonces, yo creo que sí, el rescatar el lado humano de estos personajes creo que es muy importante, creo que es una tarea que tenemos que hacer los historiadores. No, los historiadores mexicanos en general no nos gusta mucho la biografía y es una pena,
Y yo creo que una de las cosas que hay que rescatar de de esta anécdota es que mm, estos políticos hacían una serie de cosas con unos recursos limitadísimos. Entonces, sí, esta república errante, ¿no? Un Juárez, Ponciano Arriaga, Filomeno Mata, etcétera, etcétera, que están en el exilio y que tienen que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿no? Juárez que hacía puros. Entonces, yo creo que esa parte más humana de nuestros personajes, y en el caso de Juárez es especialmente escandaloso porque el pobrecito lo vaciamos y lo pusimos de bronce y ya tan. O en estos murales que son fantásticos, pero que creo que sí lo vacían de esta parte. Yo diría, de la parte de la política, o sea, de ser un hombre que sabía muy bien eh, amarrar, amarrar, amarrar navajas a veces y amarrar alianzas, y de lo que vivieron, que sí fueron tiempos realmente complicados. Al parecer he leído que una de las principales cualidades que tenía Juárez ni siquiera era el ser el más brillante de esa generación, pero era el saber rodearse de esa gente brillante y de saber delegar a que algunos de ellos fueran los que tomaran ciertas riendas del gobierno. Entonces creo que era una persona muy interesante. La carta que escribió a sus hijos, por ejemplo, también habla de esa humanidad, ¿no? De ese deseo, de esa patria, de servicio, que creo que es muy encomiable en esa generación. Nos dice Carolina Gore, muy interesante la presentación, muy agradecida a la doctora Erika Pana por su excelente ponencia. Em, un comentario interesante de Ricardo Gaitán que pregunta con relación al Tratado de Guadalupe Hidalgo, ¿qué tan cierto es que los Estados Unidos, además de cambiar cláusulas que las volvieron leoninas, nunca pagaron a México la deuda pactada en dicho tratado? A ver, es el Tratado de Guadalupe Hidalgo es un documento fascinante. Trist, o sea, Nicolás Trist, que es el enviado del presidente Davis como plenipotenciario. Perdón, Polk, ya estoy cambiándome de guerra. El presidente Polk insiste mucho en contra de la opinión de muchos miembros de su partido y del Congreso en que se firme un tratado, ¿no? Hay quien dice, a ver, ya, ganamos la guerra, tenemos lo que queremos, que es, ¿no? La salida al Pacífico, ya, ¿no? Derecho de conquista. Polk insiste mucho en que tiene que haber un tratado. Eh, y Nicolás Trist tiene una serie tiene unas instrucciones bastante poco flexibles en las cuales puede ofrecer una cantidad de dinero, pero tiene que, ¿no? México tiene que reconocer la pérdida del territorio. La frontera en el Bravo y no en el Nueces, una bola digo, lo que a fin de cuentas se pactó. El triunfo militar tan en muchos sentidos avasallador, aunque ahí les recomiendo el libro de Peter Guardino. Sí es cierto que la llegada de Scott a la Ciudad de México es, digamos, una señal terrible. La guerra estuvo menos, el triunfo estuvo menos claro de lo que podría parecer. Pero bueno, hay una parte de la opinión en Estados Unidos que está empezando a exigir más territorio, ¿no? Hay incluso este grupo la Joven América, que dice que todo México, por lo menos hasta San Luis, o sea, una serie de opiniones encontradas. Polk como que empieza a escuchar la canción de las sirenas y le parece que Trist es un incompetente, entonces dice que tiene que regresar. Y Trist, que considera que esta guerra es una guerra injusta, que lo que se está haciendo decide negociar.
y decide firmar el tratado en contra de sus instrucciones. Entonces, ¿qué hace? Consigue toda la cesión territorial que se le había exigido y le da un poco menos al gobierno mexicano de lo que tenía autorizado. O sea, él mismo reduce, no me hagan mucho caso los números, eran 30 millones y él dice, bueno, entonces 25. Ese dinero sí se va a pagar, sí se va a pagar completo. Lo que sí sucede es que una serie de condiciones que logran introducir los negociadores mexicanos, o sea, los pobres negociadores mexicanos ahí están tratando de recuperar lo perdido con un espacio de maniobra casi inexistente. Sobre los derechos religiosos, ¿no? Es una de las cosas interesantes pensando en, ¿no? Entonces, que no se afecta a la Iglesia Católica y sus propiedades, que se permita la comunicación entre los obispos, que en este caso son para Nuevo México el obispo de Durango, para las Californias, el obispo, perdón, de Monterrey, que de hecho sí se va a quedar de ese lado y Baja California se va a tener una evolución religiosa interesante, pero distinta. Y la integración de los mexicanos que decidan quedarse del otro lado a la ciudadanía estadounidense, si así lo deciden. Esos artículos los va a cambiar el Senado americano para hacer que la integración de los mexicanos que se quedan del otro lado dependa de una decisión del Congreso, que al final no funciona así y hay una serie de casos complicados que a fin de cuentas se resuelven a favor de los ciudadanos mexicanos, a pesar de que corren una suerte en donde también hay una restricción de derechos y sobre todo pérdida de propiedad. Otro de los logros de los comisionados mexicanos fue el que se iba a reconocer las mercedes de tierras otorgadas anteriormente, incluyendo las de Texas. Y ahí el Senado dice, no, las de Texas no, porque ahí se pueden afectar derechos de terceros, porque Texas lleva 10 años fue independiente durante casi 10 años. Y hay otro artículo que para México era muy importante, que es que el gobierno estadounidense tiene que controlar a las tribus nómadas que pasan del lado mexicano y cometen toda una serie de depredaciones. Y los senadores lo van a discutir, les va a parecer que no es justo que no les puedan vender armas porque esos grupos necesitan las armas, entonces se quita el que las iban a desarmar, y en el Tratado de la Mesilla Estados Unidos nunca detiene digamos, incursiones de las tribus indígenas al norte de México, y finalmente en el Tratado de la Mesilla se, digamos, deshace de esa responsabilidad. Pues yo diría que no son cambios leoninos, son la excusa que usan es que el Tratado Guadalupe Hidalgo tiene que tener el mismo tipo de lenguaje y el mismo tipo de condiciones de otros territorios que han pasado del dominio de una potencia al dominio estadounidense. Entonces, el tratado mediante el cual se cede la Florida, el tratado mediante el cual se cede Luisiana. Entonces, no son medidas leoninas, pero como esos logros que habían conseguido los comisionados mexicanos, pues sí se pierden. Muchas gracias, doctora. En este sentido, también quería preguntarle, ¿cuál fue la principal causa? Recordando que estamos teniendo una audiencia del lado americano, de este lado donde estamos en este momento, ¿cuál fue la principal causa de esa guerra entre México y Estados Unidos? ¿Qué fue lo que la detonó, que llevó a la pérdida de la mitad del territorio? A ver, yo diría que la principal causa es sin duda el expansionismo estadounidense.
Yo creo que ahí no hay que darle muchas vueltas. Y que la elección misma de Polk, o sea, Polk, el opositor de Polk en la elección es un político de mucho más visión, de mucho más alcance, de mucho más, que es Henry Clay. O sea, realmente los historiadores del 19 dicen, ¿no? El político más grande que nunca fue presidente del siglo XIX. El hecho de que Polk, que es este personaje antipatiquísimo, pero además relativamente oscuro, un antiguo gobernador de Tennessee, o sea, ¿verdad? El hecho de que haya ganado Polk nos habla de el consenso que existe en la clase política, no. O sea, los Whigs, hay una oposición muy relativamente importante, entre las cuales, no, o sea, Abraham Lincoln es quizás el más famoso y reconocido y demás, pero de esta idea de que Estados Unidos no cabe en sí mismo y hay estas tierras en el oeste que hay que ir ocupando, y bueno, la salida al Pacífico es una cosa importante, ¿no? Las promesas de campaña de Polk son Oregón y California, ¿no? O sea, vamos a... Oregón se consigue a través de la negociación diplomática, y Polk provoca una guerra, porque eso es lo que hace, ¿no? Hay está la anexión de Texas en un primer momento, y luego esta idea de que el territorio en disputa es territorio, que está entre el Bravo y el Nueces, es territorio estadounidense, y manda a estas tropas ahí para que se encuentren con los mexicanos y que haya algún tipo de incidente. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Él va al Congreso y dice, se ha vertido sangre americana en suelo americano, esto es inadmisible, hay que declarar la guerra, y los congresistas americanos, incluso aquellos que se ponen a la guerra, terminan votando a favor. Si no me equivoco, hay quizás 14 que votan en contra. Entonces, la causa pues es esa. Y bueno, para los mexicanos que se quedan del otro lado, la situación es una situación complicada, igual que para los tejanos con J. En 36, ¿no? Que el lugar en donde está su corazón y sus intereses no necesariamente es del lado mexicano. Pues tú tienes a tejanos que van a pelear en contra de los independentistas y tejanos que van a pelear a favor de los independentistas, y Nuevo México, California, también tienes esta situación, digamos, relativamente incierta, una rebelión en contra de la ocupación americana, pero también la participación de ciertos personajes de élite, de la élite nuevo mexicana y de la élite California en la construcción de, en el caso californiano, el nuevo estado, en el caso de Nuevo México, el gobierno territorial, ¿no? Porque Nuevo México no se convierte en estado hasta 1912. Y de hecho California no se une a la Unión Americana sino hasta el 54, entonces también eso... Bueno, hacen una convención constitucional en 49 y se vuelven estado en 50. Hay un empuje muy fuerte por parte del ejército, pero sobre todo lo que pasa que es de estas cosas de la historia, que 2 días antes de que se firme el Tratado de Guadalupe, Hidalgo encuentra oro en California. Pues tú tienes una barrida de inmigrantes para quienes es muy importante tener un gobierno estatal que sea de ellos, y no que dependan del gobierno federal. Es muy interesante. Nos pone el comentario Ricardo Gaitán. O sea que todas las tribus indias o indígenas que se encontraban en todo este territorio tomado por Estados Unidos y que actualmente se consideran como nativos americanos, en realidad son nativos mexicanos. Híjole, esa es una excelente pregunta, porque depende de cómo, a ver, la idea de que estos territorios son territorios, a ver, mexicanos, y por lo tanto poblados por mexicanos, para el
la primera mitad del siglo XIX es bastante cuestionable porque el control, la influencia, por decirlo en corto, los beneficios que reciben los pobladores de estas tierras por ser mexicanos es bastante reducido. Entonces, y ahí yo les recomiendo el trabajo de, por un lado, Andrés Reséndez, que es espectacular sobre la identidad, ¿no? Entonces, la identidad nacional en estos espacios, cuando hay además un magnetismo de los mercados, sobre todo del Valle del Mississippi, ¿no? Entonces, cómo les están llegando, o sea, de México les llega el que cobra los impuestos, pero les llega el que les vende la medicina, les vende el alcohol, que además es alcohol más fuerte que el que preparan ellos, estas de la ruta de Santa Fe, estos comerciantes americanos que aparecen constantemente en estos pueblos del lejano norte y que tienen, ¿no? este aspecto, por decirlo de alguna manera, seductor. Lo quebradizo de la presencia nacional para los que son hispanohablantes, para decirlo más fácil, es todavía más complicado para los pueblos indígenas, que en muchos casos han sido hostilizados, han sido concentrados, y tienes este fenómeno en el que no pensamos, porque pensamos que no, que lo lógico es que haya estados, que haya naciones, que se sepa cuáles son las fronteras, pero que para este momento es una ficción, es que la Comanchería, o sea, la Comanchería, esta zona, digamos, al norte de Texas, arriba, entre, un poco como yo diría, como al norte y al oeste, esa es tierra que dominan sin duda los comanches, ¿no? Entonces, primero España dice que es de ellos, luego, ¿no? Texas dice que es de ellos, México dice que es de... Y la realidad es que es una zona dominada por los comanches, que tienen además un sistema económico fincado tanto en el comercio como en esta economía de la violencia, que es súper eficaz. Entonces, yo diría que no son nativos mexicanos, son nativos americanos, si quieren usar la expresión de hoy. Yo creo que es más esta expresión genérica de pueblos indios o de naciones indias, es quizás está menos cargada como presentismo. Pues vivían en territorio mexicano, pero yo creo que muy difícilmente podemos decir que eran mexicanos. Sí, eso creo que es una de las dinámicas demográficas muy interesantes también que habría que ver, porque la mayoría de ese territorio estaba despoblado, o sea, no había gran cantidad de gente en esa parte, ni mexicana ni americana. De hecho, si no me equivoco, algunas de las políticas del gobierno mexicano en diferentes periodos históricos era justamente el promover el poblamiento de esas zonas, dando a extranjeros pedazos de tierra y facilidades, no sé, vacas y cosas por el estilo. En California se vio y continúa. Aquí en Sacramento hay un fuerte que es el Fuerte Sutter y que todavía podemos poner la bandera mexicana porque fue uno de esos, así como últimos lugares que podía visitar o los misioneros en camino hacia la Alta California, o que mantenía de alguna forma los apaches, los comanches fuera de las tierras. Entonces ahí se resguarecían los viajeros en ese fuerte, y el señor en realidad es Suter, es un señor sueco. Entonces, Suizo, ¿no? suizo, sí. Es en su rancho que descubren el oro. Exactamente, justamente él. Y entonces el señor Zuta se hizo mexicano, y están los papeles de que para poderse establecer ahí el gobierno de México pedía que uno tomara la ciudadanía mexicana, y la segunda cosa que también pedían es que siguiera la religión católica. Y ese es uno de los conflictos también que sabemos que influyó, eso del catolicismo, la religión católica y del esclavismo para la independencia tejana,
que continuó haciendo mella, porque 2 décadas después tuvieron esa guerra civil entre el sur y el norte en Estados Unidos, y una de esas situaciones es justamente el esclavismo, que todavía seguía, por lo menos en papel. Ayer tuvimos una charla muy interesante justamente con Andrés Reséndez, que nos hablaba de la otra esclavitud. Entonces nos hablaba de que aunque en 1821, con la independencia de México, en el papel se acabó la esclavitud, pues en realidad no fue así por muchas razones, pero hablemos que por lo menos legalmente en territorio mexicano no se permitía la esclavitud. Y los tejanos sabemos que fueron tan afines a la esclavitud que fueron el último estado, tuvieron que irles a decir, hey, ya se acabó la guerra, ¿no? Por eso el Juneteenth famoso, ¿no? Entonces ya se acabó la guerra, por favor, varios años después. Entonces eso también son de las confluencias sociopolítico-económicas, geopolíticas, que estaban ahí en algún momento. Al norte, en Luisiana, estuvieron los españoles, los franceses, luego los anglos que vinieron, los mexicanos, el conflicto protestante católico, el esclavismo, la economía del oro, que también los invitamos a que vean esa charla del día de ayer de Andrés Reséndez como parte de este coloquio, porque fue muy interesante. Hablaba sobre el oro que se descubrió en California, en la fiebre del oro, y es muy curioso porque en la época colonial en México él mostraba una gráfica en la cual hubo el equivalente a 13 fiebres del oro, es decir, la cantidad de oro, a pesar de lo que hubo en California, no fue nada comparativamente con la extracción de minerales durante la colonia española en las partes como, no sé, San Luis Potosí o el norte de México, ¿no? Las minas en Guanajuato fueron muy fértiles, tanto de plata como de oro. Pero sí se dio ese poblamiento de 200,000 personas que llegaron a California de repente, ¿no? Por eso, por el oro. En fin, es un periodo muy, muy interesante de nuestra historia, de la historia de Estados Unidos. Y quiero agradecerle nuevamente, doctora Erika, por abrirnos la puerta al pasado, explicarnos y llevarnos de la mano por todos estos conflictos y confluencias políticas y sociales y religiosas. Se lo agradecemos muchísimo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias por su tiempo a todos ustedes. Los invitamos a ver las otras charlas del coloquio y para terminar voy a poner aquí, compartir con ustedes el programa. Todavía tenemos unas charlas muy interesantes. El día de mañana jueves tenemos a la doctora Sarah Bach-Geller, que es especialista en historia y de la gastronomía y cuestiones alimentarias. Nos va a hablar de un tema también muy interesante, que es la gastronomía, el republicanismo y los orígenes de una nación. Entonces podremos ahí discutir con ella si existe una comida mexicana, si la comida mexicana son muchas, de dónde proviene esta idea de nación alrededor de la gastronomía mexicana y cómo se conecta esto con el republicanismo, justamente con lo que acabamos de platicar el día de hoy. Entonces esa identidad mexicana, ese surgimiento incipiente de nación. Y el viernes tendremos también otra sobre la identidad, pero esta vez será a través de la identidad masculina con la maestra Marta Sandoval, quien nos va a hablar sobre el vestido masculino a través del tiempo y las aportaciones indígenas al mismo. Entonces creo que tenemos 2 charlas muy interesantes para seguir entendiendo nuestra cultura y nuestra identidad. Los invitamos a que nos sigan a la misma hora, 4 p.m. de California, 6 p.m. de México. Las charlas todas las pueden ver también, además de verlas en vivo por Zoom como lo están haciendo ahora, se pueden encontrar en TV INA, en el canal de YouTube del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y también en la página de YouTube de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y en las redes del consulado en el canal de Diplomacia Cultural. Entonces tenemos muchas formas de ver todas estas charlas. Gracias a todos por su tiempo y gracias, doctora, nuevamente por una excelente charla. No, gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, buenas Hasta luego. tardes a todos.